delicioso cóctel con ron, el Planters Punch, es una bomba. Y ahora los ingredientes del gran Planter Punch. Ron oscuro, 1,5 onzas. Yo estoy usando por tradición el jamaiquino, pero puedes usar cualquier ron añejo de tu preferencia. Zumo de mandarina, hay muchísimas recetas con zumo de naranja, pero haciendo una comparación me gustó mucho más como quedó con mandarina. Y de este zumo serviremos 1 onza. Zumo de piña también lo más fresco que puedan, 1 onza. Zumo de limón amarillo, media onza. Granadina, solo un poco, 1/4 de onza. Sirope de demerara, esto se hace como un jarabe simple, pero en vez de usar el azúcar blanca, se cambia por ese tipo de azúcar morena demerara. De este sirope vamos a servir solo 1/4 de onza. Culminando con el grandioso bitter amargo de Angostura, unos 4 dashes. Online pueden encontrar muchísimas versiones de este cóctel usando un Swizzle Stick y todo se sirve dentro del vaso, pero yo prefiero agitar el cóctel, por ende voy a usar mi vaso mezclador comenzando 1,5 onzas del ron jamaiquino. Una y la media que falta. Removemos un poco y a servir 1 onza. De igual forma el zumo de piña, del cual soy fanático en los cócteles ya que le aporta muchísima espuma. 1 onza también. Vamos a exprimir el limón amarillo en el tope del jigger para obtener media onza. Seguimos con granadina, 1/4 de onza. Solo un poco. Sirope de demerara, de igual forma 1/4 de onza, solo un poco. Y por último 4 dash de amargo de Angostura. Este tipo de cóctel entra en la categoría de los ponches, el cual es una de las familias más antiguas de cócteles que hay en el bar. Y también se dice que su nombre hace referencia a los plantadores de caña de azúcar. De ahí viene Planters Punch, los cuales se reunían para beber mezclando ron, especias y zumos de frutas naturales. Y recuerden que la historia nunca es 100% acertada. Continuamos con el cóctel, hielo hacia el vaso mezclador. Derraman un poco. Coño, qué bueno está. Ya por el color me está enamorando. Colocamos el shaker en el tope y listos para agitar. Hielo triturado. Y ahora servimos el cóctel. Completamos con más hielo. Una decoración bien fresca con menta. La colocamos en el tope. Y limón deshidratado para acompañarla. Si te ha gustado y te atreves a hacer este cóctel en tu bar, dame un buenazo like en este video, coméntame cualquier duda que tengas y como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao!